Bien, vuelvo a explicar el ejercicio desde cero. Vuelvo a explicar el ejercicio desde cero. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. No hay ningún problema, ya la pueden hacer. Entonces veamos, el ejercicio comienza acá. Una ecuación que incluye valor absoluto y también tiene un número racional. ¿Sí? Y también tiene un número racional. Entonces veamos, para poder resolver esta ecuación de valor absoluto, lo separo en dos soluciones. Cuando igualo a 4 y cuando igualo a negativo 4. ¿Sí? Lo que está al otro lado del igual, lo voy a igualar y le voy a cambiar signo, ¿verdad? Aquí igualo a 4, aquí igualo a negativo 4, para que me salgan las dos soluciones. Entonces veamos, acá tengo 3 cuartos x menos 1 igual a 4. 3 cuartos x menos 1 igual a negativo 4. En este caso da lo mismo que yo lo escriba así o que yo lo escriba así. Es lo mismo, significa lo mismo. Siempre es 3 cuartos, ¿verdad? Siempre es 3 cuartos. Entonces veamos. 3 cuartos x igual a 4 más 1. ¿De dónde sale eso? De pasar este negativo 1 al otro lado. ¿Sí? Aquí nos queda más 1. Ahora, 4 más 1 es igual a 5. Con esto todavía no hago nada, entonces solo lo copiamos, ¿verdad? Ahora, en esta parte, ¿qué hacemos? Este 4 que está aquí, lo pasamos a multiplicar. Este paréntesis de acá, indica que se está multiplicando. Entonces, paso para allá, 4 por 5, 20. ¿Sí? Y este 3x nos queda aquí. Ahora, voy a pasar a dividir este 3 que está multiplicando. Entonces nos queda 20 entre 3, x igual a 20 entre 3, ¿verdad? Ahora, esta parte de acá, voy a hacer el mismo procedimiento que hice aquí para que nos quedara x igual a 20 sobre 3. Cuando yo tengo x igualado a algo, igualado a un número, ya terminé, ya se acabó, ya encontré el resultado. Ahora, en esta parte de aquí, voy a hacer exactamente lo mismo. Este negativo 1 lo paso al otro lado para que quede todo lo que tiene x a un solo lado y lo que no tiene, que me quede al otro lado. Entonces, ahora hago negativo 4 más 1. ¿Cuánto es negativo 4 más 1? Es negativo 3. ¿Por qué negativo 3? Porque son de distinto signo. Entonces, como son de distintos signos, lo voy a restar. Negativo 4 más 1, negativo 3. ¿Sí? Y acá tengo 3 cuartos sobre x. Esto no lo cambio. ¿Por qué no lo cambio? Porque con ellos todavía no he hecho nada. Entonces, paso este 4 al otro lado, está dividiendo, pasa a hacer la operación contraria, que es multiplicar, lo paso para acá. Entonces tengo negativo 3 por 4, ¿sí? Y al multiplicar negativo 3 por 4 nos queda negativo 12, porque menos por más menos, 3 por 4, 12, ¿sí? El 3 que tengo acá lo paso a dividir. ¿Para qué? Para que la x quede sola y me quede algo como esto. Entonces, divido menos entre más, menos. Es lo primero que hago. Primero son los signos, después los números. 2 entre 3, 4. En el caso de que la división no sea exacta, por ejemplo aquí, que la división no es exacta, entonces solo queda expresado. Cuando la división es exacta, entonces la hago. Sí, entonces 2 entre 3, 4 es exacto, porque 3 por 4, 12, 4 por 3, 12, es exacto. ¿Sí? Pero en este caso, 20 entre 3 nos quedaría un número decimal, porque dividir 20 entre 3 no es una división exacta. Entonces, en esta parte sí es una división exacta, entonces quedaría acá. Quiere decir que el conjunto solución sería negativo 4,20 tercios. Así. Esa sería la solución. Habría dos soluciones ahí. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, Olga, con esa parte de que se ve borroso los números, no sé qué es, porque ahora di la clase temprano y se veía bien, y estoy usando la misma computadora, estoy en el mismo lugar, no sé qué sea. Voy a probar limpiar la cámara, tal vez es eso, pero no creo.
Bien ahí. Espero haya mejorado un poco. Yo no creo que sea eso, pero igual. Ok. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O todo está clarito? Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a borrar este. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio ya no de valor absoluto, sino de inecuaciones. ¿Sí? Y ojo, estos ejercicios los estoy sacando de su libro. No me los estoy inventando, los estoy sacando de su libro. Cinco x menos 5x menos 3 por 1 menos 4x menor o igual que 4x menos 1. Entonces, en este ejercicio, ya las soluciones van a ser diferentes. Ya no solo va a ser un número, ya no solo van a ser, ya no solo va a ser un número, ya no solo van a ser dos números, sino que va a ser un conjunto de números. ¿Y cómo nosotros representamos un conjunto de números? Veamos. Ustedes recuerdan ustedes que cuando nosotros tenemos un conjunto de números, nosotros lo podemos representar como un intervalo. Por ejemplo, si yo escribo esto acá, 2,6, esto es un intervalo, ¿sí? Este es un intervalo. Ese intervalo, ¿qué es? Ese intervalo significa que son todos los números que están entre 2 y 6. ¿Sí? Son todos los números que están entre 2 y 6. ¿Y cuántos números hay entre 2 y 6? Bien, generalmente nosotros podemos pensar en los números enteros que están entre 2 y 6, que serían 3, 4 y 5, ¿verdad? Pero aparte de eso existen otros números. Pero aparte de eso existen otros números. ¿Cuáles serán esos números? Están los números fraccionarios, están los números decimales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos esto en una recta numérica, acá tengo 2, acá tengo 0, sería 3, 4, 5 y 6. Yo puedo pensar solo en estos números, ¿sí? Solo en 3, 4 y 5, 2 y 6, pero existen otros números. ¿Cuáles son esos otros números? Esos otros números serían los que están entre 2 y 3. ¿Qué números están entre 2 y 3? 2.5, 2.2, 2.4. Entonces, todos esos números están en ese intervalo. ¿Sí? Todos esos números están en ese intervalo. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta todos esos y en la recta numérica los representaríamos de esta forma. Son todos los números que están en este intervalo. ¿Sí? ¿Sí? Pero no voy a tomar en cuenta
el 6, perdón, aquí tomo en cuenta el 6 y aquí tomo en cuenta el 2. Cuando cuando este intervalo ahora se representa así, entonces aquí significa que no voy a tomar en cuenta el 2 ni el 6. Quiere decir que esto iría algo así y esto iría algo así. ¿Por qué? Significa que no estoy tomando en cuenta ni el 2 ni el 6. ¿Por qué? Porque aquí es un intervalo abierto. ¿Qué significa intervalo abierto? Que el 2 y el 6 no entrarían ahí, ¿verdad? Que 2 y 6 no entrarían. Bien, ¿cómo resolvemos entonces ese tipo de inecuaciones? La resolvemos del mismo modo. La resolvemos igual como una ecuación lineal cualquiera. La diferencia es al momento de dar la respuesta. Al momento de dar la respuesta, eso va a cambiar. Bien, veamos. Entonces, lo que vamos a hacer acá, perdón, estoy un poquito distraído, que estaba escuchando al profe Bando, me está dando indicaciones sobre mañana. Estén pendientes del chat, estén pendientes de los grupos, ahí se les va a avisar si hay examen o no. Bien, lo que me pregunta Olga. Okay. Este ejercicio se resuelve igual que una ecuación lineal. Lo único que va a cambiar al final es la solución, que se puede dar en tres formas. Ya les voy a decir cuáles son cuando terminemos el ejercicio. Bien, lo primero que tenemos que hacer acá, que es multiplicar los signos. Entonces, este signo multiplica el signo de este número y el signo de este número, ¿sí? Y este número multiplica a este número y a este número. Los multiplica a ambos. Entonces, veamos. Menos por más, menos. 3 por 1, 3. ¿Sí? Menos por más, menos por menos, más. 3 por 4, 12. 12x. ¿Sí? Y en el otro lado no hicimos nada, entonces solo lo copiamos. ¿Sí? En el otro lado no hicimos nada, entonces solo lo copiamos. Ahora veamos. Vamos a pasar todo lo que tiene x a un lado y lo que no tiene x al otro lado, igual que una ecuación normal. Nos quedaría 5x más 12x menos 4x menor o igual que negativo 1 menos 3. Menor o igual que negativo 1, que es este de acá, más 13. ¿Por qué más 3? Porque este al pasar al otro lado cambia de signo. Entonces ahí sería más 3. Este cambió de signo porque pasa al otro lado. Este cambió de signo porque pasa al otro lado. ¿Qué lo separa? Lo separa este signo, el signo menor o igual. Al igual que en una ecuación, lo que lo separa es el signo igual. En este caso, ¿quién los está separando? El signo menor o igual. Sí, el signo menor o igual. Ok. Entonces, ya que tengo todo lo que tiene x a un lado y lo que no tiene x al otro lado, voy a operar. Entonces aquí sería 5x más 12x menos 4x. 5x más 12x, 17x. ¿Sí? Piénselo así. ¿Cuánto es 5 mesas más 17 mesas? 22 mesas. ¿Cuánto es 5 mesas más 12 mesas? 17 mesas, ¿verdad? La mayoría comete un error. La mayoría dice que 5x más 17x es 22x cuadrado. No, ojo, eso solo se hace cuando se multiplica. Cuando se suma o cuando se resta, expresiones como estas, cuando se suma o cuando se resta expresiones como estas,
lo que se hace es que la X solo la copiamos. De nuevo, piénsenlo así. 5 mesas más 12 mesas, 17 mesas. ¿Sí? 5 sillas más 12 sillas, 17 sillas. ¿Verdad? Entonces, 5X más 12X, 17X. ¿Verdad? Entonces, 17X, que nos da esto, menos 4X sería 13X. Entonces, aquí nos queda 13X menor o igual que aquí tengo una suma de un número negativo con un número positivo. Tengo negativo 1 más 3. ¿Qué se hace cuando tengo negativo 1 más 3? Lo que se hace es que se resta. Tengo un número negativo y un número positivo. No importa cuál vaya primero o cuál vaya después, siempre lo voy a restar. Entonces aquí diría yo 3 menos 1, 2. Ahora, ¿qué signo va a tener ahí? ¿Qué signo va a tener esto? Va a tener el signo del número con mayor valor absoluto, que en este caso es el 3. Recuerden, valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Valor absoluto de un número negativo es el opuesto de ese número. Si nosotros vemos valor absoluto de 3 es 3. Valor absoluto de negativo 1 es 1. ¿Cuál es mayor? Este. Por lo tanto, el signo con el que va a quedar el resultado de esta suma va a ser el del 3. Esta resta, perdón, va a ser el del 3. ¿Sí? Entonces, valor absoluto de 3, 3. Valor absoluto de negativo 1, 1. El mayor valor absoluto es el del 3. Entonces, por eso lo dejamos con signo positivo. Ok, ahora, igual que en una ecuación normal, voy a pasar este 13 a dividir. ¿Sí? Este 13 a dividir. Entonces, X menor o igual que 2 sobre 13. ¿Sí? X menor o igual que 2 sobre 13. Entonces, este 13 está multiplicando la X, pasaría a dividir, a hacer la operación contraria. El ejercicio aquí ya terminó. ¿Sí? Ya terminé, ya dejé que la X estuviera sola a este lado. Ahora me hace falta dar las soluciones. Ahí es donde les decía que hay 3 formas de dar una solución. Esas 3 formas son las siguientes. Yo puedo dar la solución en forma de intervalo, como lo habíamos hecho antes, en forma gráfica y en forma constructiva. ¿Cuál es la forma gráfica? Es la más fácil de ver, es esta. Ok. 2 sobre 13. ¿Cuánto equivale 2 sobre 13 aproximadamente? Para saber a cuánto equivale, lo único que hacemos es dividir 2 entre 13. No 13 entre 2, sino que 2 entre 13. 2 entre 13 sería más o menos 0.15. ¿Sí? Si ustedes dividen en su calculadora o lo hacen a mano también, 2 sobre 13 es 0.15. Entonces, eso nos va a dar una idea. Si aquí es 1, eso nos va a dar una idea de a dónde está. Si está más cerca de 0 o si está más cerca de 1. Entonces, ese valor estaría más o menos por acá. Este sería 2/13. ¿Sí? Recuerden que 2/13 significa que divido este espacio entre 0 y 1 en 13 partes iguales. Y de esas 13 partes iguales, ¿cuántas tomo? 2 nada más. ¿Sí? Entonces es 2 sobre 13. No sé si se alcanza a ver o hice muy pequeño ese número. Es 2 sobre 13, este punto de acá. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos este valor y nos dice la solución que son todos los números menores o iguales a ese número. ¿Qué números son menores a 0.15? 0 es menor. Negativo 1 que está a este lado también es menor. Negativo 2 que está a este lado también es menor. Cualquier número negativo siempre va a ser menor que cualquier número positivo. Entonces, ¿qué números son menores que ese? Serían todos los números que están entre infinito, negativo infinito, hasta 2 sobre 13. ¿Sí? Esa sería nuestra solución. Todos los números que vienen de negativo infinito hasta acá, hasta 2 sobre 13, incluyendo a 2 sobre 13, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta sería la solución en forma gráfica.
Forma gráfica. Ahora, ¿cómo expresamos esta misma solución en forma de intervalo? Lo hacemos así. Negativo infinito hasta 2,13. Desde menos infinito hasta 2,13. ¿Sí? Hasta 2 sobre 13. 2 sobre 13. Negativo infinito, 2 sobre 13. ¿Verdad? Ahora, esto es en forma de intervalo. Forma de intervalo. Ahora falta la última. La última es la forma constructiva. En forma constructiva sería de esta forma. ¿Verdad? Sería de esa forma. Esa sería en forma constructiva. Esta parte de acá siempre va. ¿Qué significa eso? Todos los números que pertenecen a los números reales, si ese número es menor o igual que 2 sobre 13. ¿Sí? Entonces, en la forma constructiva, esta parte siempre va escrita. Esto siempre va, esto no cambia, esto siempre es lo mismo. Lo único que cambiaría sería esto. ¿Y esto donde lo saco? Es esto de aquí. ¿Sí? Forma constructiva sería esta. ¿Sí? Forma constructiva, forma de intervalo, forma gráfica. Forma constructiva, forma de intervalo, forma gráfica. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces nos quedaría de esta forma. ¿Sí? ¿Ven? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿O está clarito como el agua del río Choluteca? ¿No? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, voy a hacer una pausa